compartir. Bueno, y hablando de grandes periodistas, me da mucho gusto saludar a nuestro amigo Jesús Lemus, periodista de a pie, autor de El Licenciado, este libro sobre Genaro García Luna y muchos otros, a quien le damos la bienvenida como todos los jueves para que hable sin censura. Querido Jesús, ¿cómo estás? Un abrazo. Saludos y abrazos, mi querido Vicente, siempre un placer saludarte y siempre esperando que sea jueves para poder platicar contigo y con toda nuestra audiencia de Sin Censura para hablar y hacer periodismo libre como el viento, mi querido hermano. Como debe de ser, Jesús Lemus. Y oye, hemos hablado de los dueños de México, entre comillas, obviamente, de los que nos han dejado en una situación como la que vimos de dependencia en términos de gas natural de Texas, un Texas que sigue sumido en problemas, ahora hasta escasez de alimentos y toda la cosa, pero creo que es momento también para que nos hables de la contrarreforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, los beneficios y por qué la derecha ha hecho tanto escándalo con los cortes al servicio de electricidad, por qué no tenemos gas y ahora dependemos de empresas extranjeras para el abasto de la planta eléctrica. Creo que ahí está el meollo del asunto para entender la situación. ¿Por qué hacen tanto escándalo los de la derecha, mi querido Jesús Lemus? Exacto, Vicente, creo que es un punto que ha pasado así como por alto, un punto en el que la ultraderecha y sus voceros pues no han querido reflexionar en torno al tema y hoy tratan de aplicar responsabilidades pues a funcionarios y a gobiernos pues que nada tuvieron que ver, y conste que con esto no estoy hablando a favor, por supuesto, de Marte, únicamente poner las cosas en su justa dimensión. Hoy la ultraderecha reaccionaria a través de sus voceros, mi querido Vicente, y tomando como pretexto los apagones a que se ha visto obligada la Comisión Federal de Electricidad, asegura que México se está venezolizando en alusión a las tristes condiciones de pobreza que vive el pueblo de Venezuela. En lo que no ha reparado la clase neoliberal, que sueña con el regreso del régimen de privilegios, es que las condiciones de falta de electricidad que se han resentido en los últimos días en diversas partes del país, en realidad es una consecuencia directa de la lamentada reforma energética, la que inició Felipe Calderón y que después concluyó Enrique Peña Nieto. Si no fuera porque casi todos los yacimientos de gas natural se entregaron a empresas extranjeras y con ello se le quitó la rectoría al Estado mexicano para la explotación y procesamiento del gas natural, México no estaría pasando por esta situación de los apagones eléctricos. Hay que decirlo de manera muy clara y con datos que no dejen duda de que esto de los apagones es una herencia maldita de los dos gobiernos inmediatos pasados. Pero si se le quiere poner nombre al causante de esta crisis, se debe llamar Emilio Lozoya Austin, pues él fue el responsable, mi querido Vicente, a final de cuentas, de entregar en concesión a empresas transnacionales 2,482 pozos petroleros y de gas para ser explotados bajo la técnica de fracking, a los que se suman otros 136 pozos que se ubican en el lecho marino del Golfo de México. Las empresas beneficiadas con la entrega de concesiones petroleras durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que sigue operando al día de hoy, llevándose nuestro gas a sus países, son principalmente transnacionales de Irak, Venezuela, Kuwait, Estados Unidos y Arabia Saudita. A Pemex solo le dejaron 700 pozos, los de menor producción, por cierto, para su explotación, los que evidentemente no son suficientes para atender la demanda de necesidades de hidrocarburo que se requieren en el país. Otras empresas a las que se les otorgaron a cambio de nada la riqueza petrolera nacional y que al día de hoy siguen haciendo el mayor saqueo de recursos en la historia de nuestro país, son transnacionales de Colombia, de Canadá, Reino Unido, España, Holanda, Malasia, Argentina, China, Australia, Rusia, India, Tailandia, Noruega, Alemania, y la lista podría seguir. La reforma energética llevada a cabo de manera corrupta y con beneficios económicos para unos cuantos funcionarios federales, y hay que señalarlos, los que se beneficiaron con esta reforma, como Luis Videgaray, Enrique Peña, Luis Miranda Nava, Miguel Ángel Osorio Chong, Pedro Joaquín Coswell y José Antonio Meade, entre otros, no solo representó la enajenación del petróleo y el gas, y ya lo hemos dicho de manera reiterativa y hasta de loco me han de juzgar, pero también significó la entrega de una gran parte del territorio nacional.
Ese es un punto en el que poco se ha reparado, pero hay que señalar que Emilio Lozoya, al amparo de la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, hizo una entrega del suelo mexicano, insisto, que es 5.7 veces mayor a la que hizo el presidente Antonio López de Santana, el que entregó a los Estados Unidos bajo el Tratado de la Mesilla allá de 1853, una extensión de 76.845 kilómetros cuadrados de suelo. Emilio Lozoya, con la entrega de pozos petroleros y de gas, se dio también más de 444.900 kilómetros cuadrados de suelo continental y el que está bajo aguas marítimas en el Golfo de México. La superficie del territorio y aguas mexicanas entregadas por la reforma energética de Lozoya a empresas extranjeras para ser explotadas irrestrictamente por un lapso de hasta 35 años equivale a la extensión, escuchen nada más, a la extensión territorial que ocupan los estados de México, Michoacán, Sinaloa, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Puebla, Guanajuato, Nayarit, Tabasco, Hidalgo, Querétaro, Colima, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala. Así, hasta el día de hoy, son más de 70 las empresas extranjeras de las que depende la Comisión Federal de Electricidad para su operación, tales como APCO Servicios y Energía, BHP, Billington Petróleo Operaciones de México, Calicanto Aceite y Gas, Citla Energía, Promotora de Desarrollo de América Latina, Chevron Energía de México y Eni de México, entre otras, que son las que deberían de estarle suministrando gas y que no lo han hecho. La falta de gas para la operación de las plantas termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad también se debe a que en la reforma energética nunca se contempló la obligación de las empresas transnacionales para que dejaran una parte del gas en territorio mexicano, permitiéndoles que dispusieran de ese recurso y lo sacaran del país en la medida en que así lo decidieran. De todos los proyectos de fracking autorizados por Lozoya Austin, 1.114 pozos se ubican en Puebla, otros 733 están en el subsuelo de Veracruz, 250 se ubican en Tamaulipas, 138 están en el estado de Tabasco, 93 más se encuentran en Nuevo León, 64 están en Campeche, 36 en Chihuahua, 35 en Coahuila y 19 más en San Luis Potosí. La producción de gas natural que logran las empresas transnacionales en México al día es de 4.800 millones de pies cúbicos, pero para decirlo en términos llanos, es la cantidad de gas con la que se pudieran inflar 137,000 veces un globo del tamaño del Estadio Azteca. De esa producción, el 97% se va al extranjero y solo el 3%, es decir, 4,000 veces la cantidad que cabe en un Estadio Azteca, se queda para el abasto de la población. Por eso la Comisión Federal tiene que comprar el gas para sus operaciones de generación de electricidad, el que es suministrado a través de gasoductos que corren desde Estados Unidos hacia México o a través de buques tanques que llegan desde Europa, desde Europa, Asia o Sudamérica. Lo que consecuentemente, si el suministro se interrumpe, todos los mexicanos pagamos las consecuencias. Esos son los resultados de la reforma energética de Peña. A pesar de que somos una potencia petrolera, no tenemos hoy acceso a los recursos de hidrocarburos, ni siquiera para atender a las necesidades más elementales, como es el suministro de energía eléctrica. Por eso da coraje, mi querido Vicente, que los mismos que al escuchar que los mismos que aplaudieron la reforma energética de Peña Nieto, hoy sean los que cuestionan la operatividad de la Comisión Federal, sin ver que lo que hay en el trasfondo es realmente la reforma energética y tratan de culpar al actual gobierno y sus funcionarios de negligencia. Por eso es importante, mi querido Vicente, pensar en la contrarreforma energética, que seguramente el presidente de la República habrá de insistir para que se lleve a cabo a fin de devolverle la autonomía energética a México, que a final de cuentas es la que ahorita en este momento nos tiene preocupados. Ese es mi comentario, mi querido Vicente. Pues qué interesante y además tan contundente, querido Jesús Lemus. Y ya que estamos hablando de estos temas, ¿por qué no me das tu opinión acerca de esto que publica Efrén Flores en la revista electrónica Sin Embargo MX? Que Carlos Romero de Champs aún sigue apareciendo que cobra en Pemex, dice que trabaja, entre comillas, como jefe en una refinería, y en 2020 reportó que le pagaron más de $1,000,000.
que alguien me explique, ayúdame, Jesús. Bueno, es que no hay que ser genios para poder entender el asunto, mi querido Vicente. Aquí yo entiendo que a veces con mucho sarcasmo el hecho de que dices no entenderlo, por supuesto que lo entiendes perfectamente, pero aquí habría que ver cuáles son las empresas de las que está amarradas justamente este señor Romero de Champs para poder seguir dentro de lo que es el sistema de operación de Pemex. Y como tú lo decías hace un momento, de forma muy acertada, seguramente el presidente de la República no está siendo bien informado por el actual director de Petróleos Mexicanos sobre cuál es realmente la función que tiene este senador, este político caduco, ¿no? Pero realmente aquí creo que debemos de voltear hacia una parte fundamental, mi querido Vicente, que es la que hemos insistido de manera reiterativa también. México no va a transformarse si no se puede transformar realmente las direcciones y las jefaturas de área y las subsecretarías de las principales áreas de gobierno. De nada sirve este cambio, esta cuarta transformación, si nada más quitamos la cabeza de Peña Nieto y colocamos por mayoría popular al presidente López Obrador, y el presidente López Obrador se ha armado de un equipo de trabajo en las secretarías, pero si no se llega realmente a la reestructura dentro de los mandos medios de las dependencias, no vamos a poder avanzar en esa transformación, porque justamente dentro de estos mandos es donde están los funcionarios que se han enquistado desde administraciones, desde el Vicente Fox, Felipe Calderón, y siguen, por supuesto, muchos funcionarios de Enrique Peña Nieto. ¿Y a qué viene todo esto? Pues que en Pemex está pasando precisamente eso. En Pemex, Romero de Champs, dentro de las estructuras medias de mando, pues sigue siendo una figura intocable, poderosa, que todavía tiene decisión y mando sobre algunos de los funcionarios que llegó a colocar dentro de esa dependencia, que son precisamente los que le han ayudado a que mantenga sus privilegios económicos de esos millones de pesos que los gana, como tú bien lo decías también, sin trabajar. Entonces, creo que ahí es donde está precisamente el problema. El presidente de la República no está siendo bien informado, ni está siendo, pues sí, claramente explicado sobre el tema de la corrupción que sigue prevaleciendo dentro de Petróleos Mexicanos, porque hay que decirlo, la corrupción en Pemex no se terminó como por decreto desde que llegó el presidente López Obrador. Sigue habiendo corrupción dentro de esa dependencia, aunque nos duela, porque todavía no llega pues la escoba que nos prometió el presidente, todavía no llega a barrer esos escalones. Entonces, por eso hoy entendemos ese tipo de relación, y habría que ver también los contratos, por supuesto, que tienen muchas de las empresas beneficiadas con las concesiones petroleras que otorgó Emilio Lozoya de manera fraudulenta y que hasta la fecha pues no se han tocado. Entonces creo que también es parte del propio problema, donde yo pienso que Romero de Champs nada más es una puntita. Entonces creo que la madeja va a dar para mucho, y creo que el presidente, ojalá, porque estoy seguro que esa es su decisión, ojalá se decida a llevar a fondo una transformación y una limpieza dentro de Pemex. Fíjate que, y perdón que vaya de tema en tema, pero regresando al tema de la Comisión Federal de Electricidad, una de las cosas que más me llamó la atención de las declaraciones de los funcionarios fue la de Miguel Reyes, de CFE Energía, y creo que va de la mano con el reporte que nos dabas, el análisis que hacías, Jesús Lemus. Dice, como resultado de la reforma energética, o sea, la de Peña Nieto, la corrupta por la que pagaron sobornos, la Comisión Federal de Electricidad nos tienen agarrados de los huevos, no puede invertir en almacenamiento, tiene que dejarlo a contratistas. Pemex apoyó para conseguir combustibles el día domingo. El problema no fue falta de coberturas o almacenamiento, sino que el gas no pasaba por congelamiento de ductos. Está almacenado en ellos, pero no hay presión para moverlo. O sea, ni siquiera para almacenar lo que necesitamos. Eso se le tiene que dar a los contratistas. Hazme el pinche favor, Jesús Lemus, nos dejaron agarrados y no me voy a retractar, agarrados de los huevos con esta reforma energética, y ahora todo el mundo chillando porque la contrarreforma de López Obrador es, dicen los que protegen los intereses inconfesables, es ilegal,
y anticonstitucional y no sé qué más madres dicen. No, sí estoy de acuerdo contigo, mi querido Vicente. Están pero bien pendejos estos que defienden la famosa reforma de Enrique Peña Nieto, porque ahí no nada más fue inmoral, sino que fue ilegal la actuación de muchas de estas empresas. Te puedo mencionar por lo menos algunas de las 50 empresas sobre las que la Fiscalía General de la República, fíjate bien, este caso está bien interesante. La Fiscalía General de la República tiene conocimiento de operaciones irregulares entre Pemex y algunas empresas transnacionales en cuanto al flujo de dinero, en cuanto al otorgamiento de permisos o contratos o concesiones. Esto es un trabajo, por supuesto, que ha realizado la Unidad de Inteligencia Financiera, lo sé de fuente bien certera, bien cercana, del doctor Santiago Nieto, que está haciendo una muy buena labor. Entonces, Santiago Nieto ha escarbado, ha hurgado en esa relación, pero ¿qué crees? Se lo entrega, por supuesto, a la Fiscalía General de la República para que continúe las investigaciones, para que se lleve a cabo un proceso de investigación que se judicialice y se lleve ante un juez, y que no nada más se quiten concesiones, sino que también se aplique sanciones contra empresarios corruptos y funcionarios corruptos de segundo, tercero, cuarto nivel de la administración de Pemex del pasado gobierno. Pero por supuesto, Alejandro Gertz Florero, pues se hace como que la Virgen le habla, se acuerda de los compromisos que tiene con los panistas y los priistas del pasado, y por supuesto que no hace nada. Por ejemplo, te voy a decir, en estos momentos, la Fiscalía General de la República tiene investigaciones sobre empresas como, me ha de disculpar mi inglés mucho, que no lo sé mencionar, pues son muchas empresas que se mencionan con nombres norteamericanos y nombres así como en inglés. Entonces, empresas como ATCO Gas and Pipelines, ATCO Servicio y Energía, como Carso Electric, promotora de desarrollo de América, como Deutsch y Deutsch Enreol México, Premier Oil Exploration and Producción. O sea, son empresas, de estas tengo una lista como de 15, 20 empresas que están siendo investigadas justamente por el gobierno, bueno, por la Fiscalía General de la República, y que esperamos que haya pronto una resolución. Y esto evidentemente va en el mismo sentido, mi querido Vicente, de que nos dejaron un pinche batidero, un cochinero fue lo que dejaron estos que hicieron la famosa reforma energética, y por eso el dolor de la contrarreforma del presidente López Obrador, y por eso ya la campaña mediática de redes sociales que está lanzando pues la ultraderecha PRI-PAN y ahora también PRD, involucrados en ese ajo para tratar de frenar una propuesta nacionalizadora de la energía, no nada más la eléctrica, sino de toda la energía que venga de los minerales, que es la industria minera, por supuesto, y de los hidrocarburos, que sería el caso de gas y petróleo. Entonces, creo que ese es el verdadero dolor de estos reaccionarios, de estos emisarios del pasado, que quieren que no se les toque los intereses millonarios que ha dejado la negociación en la entrega de esas concesiones mineras, y que, insisto, digo, es una lista larga de empresas las que está notificada a la Fiscalía General de la República, que hicieron actos deshonestos en detrimento de la Hacienda Nacional. Y pues habría que ver qué nos responde de eso la Fiscalía General de la República, mi querido Vicente. Pues estamos al pendiente precisamente de eso y otras cosas, querido Jesús Lemus. ¿Por qué no seguimos invitando a la gente para que te apoye? Así como hemos estado invitando para que adquiera el libro El Licenciado, tu más reciente libro, que también te apoye en redes sociales, que siga el respaldo al periodismo de a pie, al periodismo independiente como el que tú orgullosamente enarbolas. Gracias, mi querido Vicente, y agradecerte como siempre la generosidad de tu amistad, de tu cariño, de tu apoyo y por supuesto de tu espacio, y decirle a la gente que seguimos en la lucha. Estamos haciendo periodismo desde la calle, periodismo no financiado por nadie, ¿sí? Pagado únicamente pues por lo que deja la venta precisamente de estos libros, y mucho agradeceré, como lo agradezco ya, el que me hayan apoyado con la colocación de El Licenciado como uno de los libros de mayor éxito a nivel nacional en las últimas fechas, y que por cierto los invito, mi querido Vicente, a un evento en el que tú también por supuesto vas a estar próximamente, que es la Semana del Periodismo Hidalgo 2021, que organiza nuestro amigo Alejandro Gálvez en Pachuca.
Yo estaré presentando el libro del licenciado el próximo lunes a la 1 de la tarde. Va a estar la transmisión por redes sociales. Allí estaré platicando sobre este libro y decirle a la gente que me pueden leer y me pueden seguir encontrando en el bisemanario Ángel Metropolitano de la Ciudad de México y por supuesto también en Los Ángeles Times. Estoy también escribiendo de manera constante y por supuesto estoy en las redes sociales, estoy en Facebook, estoy como Jesús Lemus Barajas, en Twitter estoy como J. Jesús Lemus y en Instagram estoy como Jesús Lemus Barajas. Ahí estoy en contacto con la gente, ahí subo los trabajos de investigación que publico, ahí subo también pues ocurrencias a veces, ¿no? Entonces ahí estoy en contacto con la gente y ahí estoy siempre a sus órdenes. Gracias, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, Jesús Lemus. Es un honor que seas Gracias. Un colaborador tan importante para este espacio libre como el viento. Cuídate mucho, que tengas excelente día, Chuy. Bueno, hay